Les invito a mis hermanos que abramos la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 27, todos al unísono. Dice así la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La estructura de la familia. Entonces vamos a hablar de este tema en esta noche. La estructura de la familia. Y todas las cosas que nosotros vemos, conocemos, que hemos experimentado, creemos que tienen un origen en Dios, ¿cierto? Todo viene de Dios. Así que entonces la familia es un diseño divino. ¿Amén? Dios inicialmente creó al hombre, al varón, ¿cierto? Otro día Dios se dio cuenta que era importante que el varón tuviera una ayuda idónea, ¿cierto? Porque Dios dijo, no es bueno. ¿Qué tal nosotros los hombres aquí solitos? Igual como nos hubiéramos reproducido. Si hubiera muerto Adán y ahí, hasta ahí hubieran llegado, ¿cierto? Entonces, por todo y por todo, Dios es un ser muy lindo, muy maravilloso, infinito en sabiduría. Entonces Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y esa ayuda idónea que Dios le hizo al hombre, pues vino a ser su esposa, vino a ser su compañera, vino a ser su confidente y vino luego a ser la madre de sus hijos. Gloria al Señor. Entonces cuando hablamos de familia, ¿qué ven ustedes aquí en esa imagen? Una familia. ¿Y qué es una familia? ¿O de qué se compone una familia? Se compone de un conjunto de personas, ¿cierto? Que se relacionan entre sí. Amén. Que se relacionan entre sí. Entonces ahí este señor será el papá, esta señora es la mamá, estos son sus hijos, ¿no? Son los hijos de ellos. De tal manera que entonces vamos a hablar hoy acerca de la estructura de la familia. Todas las cosas tanto materiales, tanto abstractas, tienen una estructura. Y vamos a mirar entonces qué es una estructura. ¿Alguien me puede ayudar a descifrar esa palabrita? ¿Qué es una estructura? ¿Cómo? Una base. ¿Cómo? Una forma. Un diseño. Un molde. Una unión. ¿Qué más? A ver. Ustedes son inteligentes, más que yo. Gloria al Señor. La base de algo. Algo que sostiene algo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, por ahí va la idea, esa es la idea. Entonces, ¿qué es una estructura? Entonces, así como definiéndola un poco más técnicamente, es que, ¿alguien puede leer eso? Es la disposición. Cuando se habla de disposición, se habla de algo que está ahí, que existe, ¿cierto? Que está puesto. ¿Sí? Eso es disposición. ¿Sí? Gloria al Señor.
Este púlpito, si no tuviera una estructura, este vidriecito, ya se hubiera roto, ¿cierto? Porque no hay nada que lo sostenga. Entonces es la disposición, pero póngale cuidado a la otra palabra, disposición y orden. Quiere decir que dentro de una estructura hay cosas ordenadas u organizadas, ¿cierto? Gloria al Señor. Pero esas cosas que vienen a ser como que están dispuestas, que están ordenadas, vienen a ser la parte de un todo. ¿Y qué sería un todo? Un conjunto. Bueno, relacionémoslo más directamente. ¿Qué más sería un todo? ¿Qué más sería un todo? A ver. Ayúdenme. Una unidad, bueno, una unidad. Eso sería un todo, ¿cierto? ¿Qué más sería? Caractericémoslo más. Un compuesto. Quiero que lo caractericemos más. Algo integral. Algo completo. Algo que está entero. Muy bien. ¿Este edificio es una parte o es un todo? Es un todo. ¿Sí? O sea, este edificio tiene una estructura, tiene unas partes, pero todas esas partes vienen a conformar un todo. Amén. Gloria al Señor. Eso es una estructura. Entonces, hablando ya un poco más en términos materiales, entonces, ¿cuál sería la estructura de este edificio? Las bases, ¿cierto? Las zapatas que se echaron, las bases, las columnas, las vigas, los muros, el piso, ¿cierto? O sea, todo eso viene a componer la estructura, ¿cierto? De un todo. Y una vez que se estructura ese todo, no se pueden quitar sus partes, es decir, donde estén ubicadas. Fíjese que se habla de disposición, que es como de ubicación, de lugar, pero también deben llevar un orden. Entonces, esta columna debe estar ahí, la otra debe estar allá, no estará por aquí, porque así se diseñó, ¿cierto? Entonces, las cosas en Dios tienen su orden. Entonces, esta es la imagen de una estructura. ¿Y esa estructura de qué? ¿Qué puede ser eso? Puede ser una casa, un castillo, ¿cierto? ¿Sí? Un templo. ¿Sí? Esa es la estructura, ¿sí? Y la estructura, su función básicamente es sostener, ¿cierto? Sostener. Entonces, aquí mencionamos algunas cosas que pueden ser un todo, un edificio, una organización, una nación, una sociedad, una familia. Puede ser parte de un o es parte de un todo, ¿sí? Está organizada por diferentes o muchas partes, pero en sí es un conjunto, ¿cierto? En sí es algo que no se puede desintegrar. Gloria al Señor. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar de la estructura de la familia. Gloria al Señor. Y quiero mostrarles una gráfica para que miremos básicamente quiénes son el todo de esa estructura que se llama familia, ¿sí? Entonces vamos a ubicarnos ya dentro del todo de la estructura que se llama familia. ¿Qué dice este título? ¿Qué ven ahí? Ven unas imágenes, ¿cierto? Este puede ser ¿quién? El hombre. ¿Qué papel dentro de la familia cumple el hombre, el varón? Es cabeza del hogar, pero ¿qué más es?
es padre y ¿qué más es? Y es esposo. Lo mismo esta señora, ¿no? Esta señora puede ser ¿qué? Madre y esposa, y después se convertirá en abuela y en suegra, ¿cierto? Y que viva mi suegra, dicen algunos. Gloria al Señor. ¿Y estos a qué se parecen? A los hijos. Y ellos entre sí, ¿cómo, qué son? Son hermanos. Entonces tengamos claro que la estructura de la familia la componen tres partes. ¿Sí? Tres partes. ¿Quiénes son esas tres partes? Padre, madre, hijos. Recordando que el padre también es esposo. O es posible que primero sea esposo y después sea padre, ¿cierto? Porque cuando uno pues se casa por primera vez y así empieza, ¿no? Entonces uno empieza primero por esposo y luego por padre. Entonces vamos a aplicarle ya el título que cada uno lleva. Entonces este es esposo y es padre, ¿cierto? Esta señora es esposa y es madre. Y estos son hijos y hermanos. Entonces ahí cada quien tiene un rol específico, ¿cierto? Y como hablábamos que dentro de un edificio o dentro de un todo, sus partes están organizadas y están puestas en el lugar que deben estar, ¿cierto? Entonces el papá, el hombre, el varón como esposo tiene su lugar, como padre también debe ocupar su lugar. La mujer también como esposa tiene su lugar, tiene sus funciones, como madre también. Los hijos también, como hijos tienen su lugar, su posición, y también como hermanos. Gloria al Señor. Pero resulta que entre esos tres entes, dijéramos nosotros así, se establecen unas relaciones. ¿O será que ellos no se deben relacionar jamás? Claro, para que sean parte de un sistema, para que sean parte de una estructura, tienen que tener una relación. Por ejemplo, le pongo de ejemplo el edificio. Entonces, aquí hay una columna y allá está la otra. Pero esas dos columnas están unidas por unas cosas que se llaman vigas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que establece la relación, la unión, lo que las amarra, ¿cierto? Lo que las une. Entonces, al esposo y a la esposa los une una relación, ¿cierto? Al papá y a la mamá también los une una relación. Al padre con los hijos también los une una relación, igual a la mamá con los hijos. ¿Y será que entre los hermanos no existe relación? Claro, tiene que existir relación entre hermanos. Entonces, a esa relación que existe entre estos tres personajes se le ha llamado subsistemas. Entonces, aquí nos tienen que aparecer varios subsistemas. Entonces, ¿cómo se llamaría el subsistema o la relación entre esposo y esposa? Matrimonio, sí, puede ser. ¿Algo más? Unión marital, matrimonial. ¿Qué otra? Conyugal. Esa es la palabra clave. Entonces aquí nos aparece el subsistema conyugal, que es la relación entre esposo y esposa. Y eso del esposo y de la esposa viene diseñado por Dios, ¿cierto? Viene diseñado por Dios.
Porque cuando dijimos hace un momento que cuando Abraham estaba como aburrido, como solo, se sentía que no había alguien que lo acompañara, entonces fue cuando Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La ayuda idónea no es simplemente la señora que nos sirve para lavarnos los trapitos, para plancharnos la ropa, para hacernos el cuchuco. Esa señora que Dios nos hizo viene a complementar la vida del hombre. Sí, es la relación entre esposo y esposa es una relación complementaria, porque Dios dijo: el hombre no es capaz de vivir solo, entonces le voy a hacer una mujer, una ayuda. ¿Sí? Entonces, esa es la relación que existe. Entonces, por eso a ese subsistema, si ve que ahí están entrelazados los dos ¿qué? Círculos. Entonces ahí se entrelaza esa unión conyugal. ¿Sí? Por eso dice la Biblia: lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dice la Biblia que los dos ya no serán uno, sino que serán una sola carne en ese tipo de relación. Amén. Pero luego aparece otro tipo de relación que se da entre padre, madre e hijos. ¿Cómo se llamaría ese subsistema o esa relación? Hogar, ¿qué más decimos? Familia, vínculo familiar, filial, bueno, algo así. Entonces, este subsistema se llama el subsistema parental, que es la relación que se establece entre padre e hijos. El padre está puesto para guiar, para educar, para corregir, para formar, para instruir, ¿cierto? Esa es la función del padre. ¿Sí? Es un maestro, es un sacerdote, es alguien que forma, alguien que instruye, que guía. Y esa misma es la relación que existe entre la mamá y los hijos. Amén. Entre la mamá y los hijos. Porque la Biblia también dice que la mujer debe ser maestra del bien, que tiene que enseñarle a sus hijas jóvenes a amar a sus maridos. En el antiguo tiempo, dentro de la cultura israelita, la mamá instruía a su hija en todos los aspectos de la vida, en todo lo relacionado con el matrimonio, con el hogar, antes que la muchacha se casara. Antes que la muchacha se fuera a vivir con su marido, entonces la mamá la instruía en todo lo relacionado con el hogar. Entonces, por eso la pregunta es: usted, hermana, que quiere que su hija se case, ¿ya le enseñó todo lo que una mujer debe hacer dentro de un hogar? Por lo menos ya le enseñó a cocinar, ya le enseñó a planchar, ya le enseñó a barrer. Porque yo veo a las mamás que se quejan de la cintura: y pastor, no pueden ir al culto. Y eso, hermana, es que toda la semana haciendo el aseo de la casa. Pero entonces esa muchacha que tiene ahí está de niña bonita. Sí, es cierto que es bonita. Para ustedes, la niña más bonita. Pero a las niñas más bonitas se les tiene que enseñar. Y a los niños también. Gloria al Señor. Yo que día por alguien le decía: no, en mi casa no nos varamos por planchar o por cocinar. El día que le tocó al que le tocó, no hay problema. Nadie se deja morir de hambre, nadie deja la ropa sin lavar, nadie se pone una camisa sin planchar, porque a veces pensamos que la mamá es la que plancha, como dicen por ahí, zoila, ¿sí? Que es zoila. Soy la que plancha, soy la que lava, soy la que barre, soy la que trapea. Pero así no es. En esa relación parental, la mamá es una maestra del bien. Amén. Así como este señor tiene que cumplir
el papel de sacerdote, de guía espiritual, esta señora tiene que enseñarle a sus hijos también para que se proyecten para la vida. Amén. Para la vida. Gloria al Señor. ¿Y cómo se llamará la última relación? Que dijimos que entre hermanos también hay una relación. Alguien por ahí dijo algo relacionado. Hermandad. ¿Qué más sería? ¿Cómo llamaría esa relación? Ese subsistema. Se llama el subsistema fraternal o el sistema filial. ¿Sí? Entonces aquí también tiene que haber una relación, porque a veces uno encuentra hermanitos que no se quieren. Los chinos pelean, claro, tienen sus berrinches y más adelante vamos a hablar si nos alcanza el tiempo, que ya se me va acabando, en los tipos de familia que los hijos establecen algunas competencias y el uno quiere ser mejor que el otro. Pero de todas maneras tampoco pueden existir barreras que no permitan que esos 2 o 3 hermanos o 5 o 6 o 7 u 8, no sé cuántos, no se puedan relacionar. Entonces, mis amados hermanos, esa es la estructura de la familia. Y como ustedes bien ven, aquí cada quien tiene su función, ¿cierto? Cada miembro, cada parte de ese todo que se llama familia tiene sus funciones. Ustedes dirán, pero entonces, ¿de dónde aparece la familia? Entonces la familia aparece de todo eso parece como una encrucijada, como un enredo ahí. Pero eso no es un enredo, eso es lo que debe unir a una familia. ¿Sí? Entonces, usted se da cuenta que aquí todos estamos relacionados. Gloria al Señor. Pero entonces, ¿qué pasa con los que se casan? Con los que, claro, cuando uno de nuestros hijos se casa, entonces ya establece como una nueva estructura, ¿cierto? Ya entonces se establece una nueva estructura. Por ahí hay algo que se llama el ciclo vital de la familia. El ciclo vital de la familia es que uno creció, nació y un día se enamoró, otro día se casó, otro día tuvimos hijos, otro día los hijos se casan y se van, y a eso le llaman el nido vacío. Y en el nido vacío son los 2 viejos. Ese es el nido vacío. Los 2 viejitos ahí, que uno ya, sí. Ese se llama el nido vacío. Y después se muere uno. ¿Sí? Ese se llama el ciclo vital de la familia. Así es como Dios diseñó a la familia. Entonces, vamos a agilizar para que nos alcance el tiempo, porque aquí hay mucho que decir de este tema. Entonces, esto es lo más importante. Quiero que podamos comprender esto. ¿Cómo es que se estructura una familia? Porque cuando una pareja de muchachos se casan, tienen que empezar a construir familia. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El dejar no quiere decir abandonar, sino que de alguna manera se va a desligar de esa estructura primaria, por decirlo así, y comienza a construir su propia familia. Incluso hay que dejar costumbres, porque el muchacho quiere exigirle a su esposa que le siga haciendo los frijoles como se los hacía a su mamá. Tiene que empezar a dejar eso, ¿sí? O ella, que es que mi mamá me consentía, que mi mamá me lavaba la ropa, que ahora ustedes me la va a lavar. No, mijita, a eso sí que no. ¿Sí? Por eso enséñele a su hija a lavar ropa y que le quede bien lavada. El día que la lave mal, vuélvasela a hacer lavar, para que ella aprenda. Claro, y si no, ¿sí? Gloria al Señor. Entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2
No seguirán perteneciendo estructuralmente a esa familia primaria, no, sino que entonces ya será una nueva familia. No quiere decir que no nos sigamos tratando, que no nos sigamos relacionando, pero ya hay cosas que se deben soltar. Amén. Por eso cuando su hija le llegue a su casa con el primer ojo morado, no la reciba de una. ¿Sí? Vaya y hable, le reclame a ese sinvergüenza que por qué le está poniendo los ojos morados a su hija. Hable con él. No, mijita, véngase para acá. Entonces, si ese sinvergüenza, no, con ese sinvergüenza hay que hablar. Amén. Y poner las cosas claras, ¿sí? ¿Por qué le puso el ojo colombino a mi hija? ¿Sí? Claro, yo tampoco puedo ponérselo colombino a él porque somos cristianos. Pero sí hay que mirar esa parte. Porque, ¿por qué se acaban, por qué se destruyen tan rápido los hogares? Porque a veces los padres de familia quieren intervenir, quieren seguir mandando, quieren seguir dominando, quieren seguir dando órdenes. Pero resulta que ya eso no es así. Lo acabo de comprobar. Gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar de los sistemas aquí rápidamente. Dijimos que el primer subsistema se llama ¿cómo? El subsistema conyugal. Entonces es él y ella, ¿cierto? La parejita. Entonces dice que las tareas dentro de este subsistema es la complementariedad y la acomodación mutua. Eso pasa cuando uno se casa, empieza a acomodarse, hasta para dormir, porque uno estaba acostumbrado a dormir solo y se esparramaba. ¿Sí o no? Entonces, que se corra, que esto, que no patalee. Entonces uno tiene que acomodarse y empezar a ser complementarios, ¿cierto? Cada miembro debe adaptarse para formar una nueva ¿qué? Identidad en pareja. Y esa nueva identidad, ¿cómo se llama? Un nosotros, que va más allá del tú y yo. ¿Sí entienden eso? O sea, la relación de pareja ya no es tú y yo, sino un nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que dice Mateo. Leamos rápidamente la Biblia. Mateo, el capítulo, ¿qué? ¿Está ahí? Capítulo 19, el versículo 4, 5 y 6. Dice la Biblia: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, el hombre. Entonces, ese versículo nos da una fórmula matemática. ¿Cuántos de ustedes saben que al sumar 1 más 1 da 3? ¿Sí es lógico eso? ¿No? Puede ser o no. 1 más 1, ¿cuánto es? Pero según el texto bíblico, no es así. Da 3. Entonces mire, 1 más 1 igual a 3. Échele un poquito de cabeza, a ver. ¿De dónde aparece el tercero ahí? ¿Cuál es el número 3? ¿El primer hijo? Es que el primer hijo. Y entonces seguiría sumando. No, siempre serán 3, no 2. ¿No lo leyó en la Biblia? Que ya no serán más 2. Dice, eso dice la Biblia. Que ya no serán 2, sino que serán una sola carne. Entonces, ¿de dónde aparece el tercero? Dios no. Esa relación de una sola carne es lo que da el tercero. Entonces mire cómo se llama el tercero. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? 1 más 1 igual a 3. Y ese 3 somos nosotros, mi esposa y yo.
y toda la relación que entablamos. Porque ya no va a ser ella sola ni yo solo, sino vamos a ser uno. Entonces a ella y a mí súmele el uno que se conforma. Convencerá. Gloria al Señor. Puede hacer que en el milenio se convenzan. ¿Sí entendimos? Bueno, listo. Hermano Rafa dice que sí entendió. Gloria al Señor. Entonces ese es el subsistema conyugal. Ya no son más dos, ¿sí? Entonces él es el esposo, él es la esposa, pero su relación, su unión, lo que los une, lo que los estructura, es lo que dice el Señor, que serán una sola carne. Muy bien, seguimos. Bueno, este se llama el subsistema ¿qué? Parental. ¿Por quién está constituido el subsistema parental? Padres e hijos. Entonces dice que son básicos aquí unos principios dentro de esa relación. ¿Y cuáles son? Los principios de autoridad y jerarquía y diferenciación. Es decir, aquí cada quien debe entender, comprender su posición y su rol. Entonces, ¿quiénes establecen ese principio de autoridad? ¿Quiénes son los del principio, los que ejercen autoridad? Los padres, ¿cierto? Y también establecen un principio de jerarquía, porque la Biblia le enseña a los hijos a honrar y a obedecer a sus padres, ¿cierto? Se establece una relación y una diferenciación. ¿Quiénes establecen eso de la diferenciación? ¿Los padres o los hijos? ¿Qué dicen ustedes? Porque ahí se habla de tres principios: autoridad, jerarquía, porque habrá uno más alto, luego seguirá otro y luego seguirá otro, ¿no? Y de diferenciación, porque no todos los hijos son iguales. Entonces yo como padre de familia tengo que mirar. ¿Y usted por qué se ríe? El que no tiene más, ¿sí, hermana Sandra? Gloria al Señor. No todos los hijos son iguales. Cada quien es diferente. Y yo como padre de familia tengo que tener claro eso, ¿sí? Diferentes en carácter, en físico, en edades, ¿sí? Entonces yo a mi hijo que tiene 3 años no lo puedo poner a barrer la casa, ¿sí? Pero al que tiene 5, 7, 10, sí, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que analizar aquí, que hay una diferenciación, un principio de autoridad y de jerarquía entre sus miembros, con la necesidad de compartir sentimientos y unión y apoyo. Es decir, aquí se establece una relación mutua, ¿sí? Entonces aquí aquí estamos unidos, aquí nos unen ciertos objetivos, nos unen ciertos sentimientos también, porque cuando un hijo se enferman los papás, se enferman los demás, se trasnocha todo el mundo, al otro día no todos van a la escuela, en fin, es algo que afecta, ¿sí? Porque en el momento es una unidad. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Entonces ese es el sistema parental, la relación entre padres e hijos. Gloria al Señor. Los padres deben valorar a cada hijo como seres únicos e irreemplazables, sin compararlos entre sí. El padre de familia no debe comparar a sus hijos entre sí. Más porque es que usted no, o que usted tiene que ser como fulano, o que usted tiene que ser como su hermano. No, eso nunca se irá a lograr. ¿Y qué más tiene que ofrecerles? Tiene que ofrecerles igualdad de alternativas, eso sí. Entonces, ni prefiriendo al otro, ni al uno ni al otro. Y también darles las mismas oportunidades, sin ningún tipo de diferenciación. Existe que aquí ya no hay que hacer, ya vuelve a aparecer
de que no puedo hacer diferencia ya en ese caso, en caso del sexo, de su forma de ser, de su carácter, de su género, ¿sí? Porque igual a algunas familias Dios nos dio mujeres y hombres, ¿sí? Entonces no se puede tratar lo mismo, ¿sí? Entonces eso es lo que nos están diciendo aquí. Y la Biblia establece o nos habla de esa relación. Y mire cómo dice Efesios el capítulo 6, versículo 1 al 4. El versículo 1 al versículo 4. Dice el texto: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo, ¿cierto? Y le dice más a los hijos: honra a tu padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa es que le va bien y va a ser de larga vida sobre la tierra. ¿Y cuál es el deber del padre de familia o de los padres? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces ahí la Biblia está hablando del trabajo de los padres como formadores, como instructores, como maestros, y que el hijo debe reconocer ese principio. ¿Quién tiene el principio de autoridad? ¿Quién tiene el principio de autoridad en la casa? Porque a veces hay hogares donde mandan los hijos más que los papás. Entonces el papá: sí, mijito, sí, yo me quedo aquí tranquilo. Llegue a la hora que usted quiera, mijo. Y me abre y si llego tarde me abre. Sí, tranquilo, mi amor, le abro, y eso tiemblan. No, el padre siempre tendrá que ejercer ese principio de autoridad. Y los hijos tienen que entender eso, que sus padres son. Gloria a Dios, porque esto todavía falta mucho. El subsistema fraternal, ¿cuál es? El de los hermanos. Gloria al Señor. Entonces este subsistema tiene que ver con las relaciones entre hermanos. Y esas relaciones son ¿qué? Muy significativas. Y constituyen un auténtico campo de aprendizaje, donde se ensayan la competición, yo decía hace un momento de eso, pero también la cooperación y la negociación. ¿Se acuerda cuando negocia con sus hermanos? Cuando negociaba la carne, cuando negociaba, ¿sí? Y eso no es de ahora. Ahí bájela un poquito a esto. Y eso no es de ahora. Recuerde que en la Biblia hubo unos muchachos que negociaron, ¿cierto? Y al uno le fue peor y al otro le fue bien. Pero, ¿por qué? Porque debe existir ese tipo de relación. Entonces dice aquí que esa relación entre hermanos es muy significativa. Es un proceso de aprendizaje donde se aprende del uno al otro, donde hay protección, donde hay hermandad, donde se bonitas. También eso de la competición, a veces las peleas, a veces se lucha porque quién puede ser mejor, a quién le va a ir mejor este año, quién se va a ganar la bicicleta. Papá solamente me mira, gloria al Señor, no tiene a quién competir. Entonces, esa relación es la relación fraternal. Esa es la relación fraternal. Y entonces, por eso también debe crearse un respeto. Y también dentro de ese subsistema es importante reconocer las jerarquías. Al hermano mayor, desde los tiempos bíblicos, se le han dado ciertas prerrogativas. Y eso no puede cambiar. ¿Sí? Eso no puede cambiar. ¿Qué más decimos de esto?
La competición entre hermanos es una fuente potencial a veces genera conflictos, pero también de estímulo constructivo, ya que ellos evolucionan gracias a su ¿qué? A su relación y también por el afán de diferenciar su propia identidad dentro del sistema de la familia. Hay un texto bíblico ahí, Proverbios 18:24, creo que dice que en todo tiempo ama. No, ese no es otro parecido. El hombre que ha de tener amigos, ¿cierto? Dijimos 18:24. Dice así textualmente: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y el amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Es decir, que a los hermanos los caracteriza la unidad. Los debe caracterizar la unidad. Claro que eso a veces ya se olvida y se crecen y después casi por la herencia y por todo eso, ¿sí? Entonces uno a veces no sabe qué es mejor, dejar una herencia o no dejar nada. Entonces, esa es la relación o el subsistema parental. Entonces recuerde que esto se llama, ¿cómo se llama esto? La estructura de la familia. Entonces, la familia la construye o se construye e hijos, ¿sí? A partir de una unión, y pues más exactamente una unión matrimonial. Gloria al Señor. Quiero hablarles aquí rápidamente, regáleme unos 10 minutitos más, que hablemos un poquito dentro de este tema de la estructura familiar. Es importante que hablemos de las clases o de los tipos de familia. Entonces, la primera clase de familia que encontramos se llama la familia nuclear. Nos volvemos allá un poquito más el favor. Entonces la familia nuclear es la que está conformada por padre, madre e hijos. Es el fruto. Es el modelo de familia tiene hijos, es decir, a su hijo, ¿no? Pues claro que ya tiene 40. ¿Familia qué? Tipo de familia de un poco más otros miembros que la. Entonces, muchas veces por motivos
chito aquí. Él por su edad querrá dar, querrá dominar, algún día querrá darle juguete a los hijos. Hay que saber que tiene otras cosas. Que por ejemplo, mi hermano me llegó a Funza, nosotros éramos pastores en Funza. Y pues los papás lo asustaron, lo corrieron, en fin, bueno, lo cierto es que él llegó asustado a pedir que le diera posada a él y a la muchacha. Y traté de ayudarlo y de aparte de eso, soy pastor, que sobre la responsabilidad de Areje. Así que su casa. Tenemos que tener claro eso. Nosotros no podemos consentir el pecado, por lo menos bajo nuestro techo. Conflictos en la, hay que tener cuidado. Condiciones. Los hijos sean ahora hombre trae otros hijos y relación a veces se convierte en problemas serios. Sobre
y no tuvieron problemas de celos, de problemas entre la familia. Entonces el consejo para partir de tener problemas, para ahorrarnos problemas. Uno tiene que darse porque entonces la cobija hay que partirla. Entonces ya una cantidad de cosas. Entonces a ese tipo de familia se le llama familia superpuesta. Es para que vaya. Esta que es uno como que se ubica más a mirar a la madre soltera y como que se le tiene más lástima. Pero también ese tipo de familia se llama monoparental, ¿sí? Y devolviendo un poquito a la familia, las reglas del juego antes, ¿sí? Vamos a criar los hijos, sus hijos y mis hijos, ¿sí? Porque ese es el detalle, ¿sí? ¿Cómo vamos a criar? Y entonces no habrían problema. Por eso aquí la familia monoparental, es posible que esa persona algún día, sino a una familia. Entonces surge en tales casos, en los casos de separación, abandono, divorcio, muerte o ausencia por motivos forzosos de uno de los progenitores, perdón. Entonces, esas son las causas por las cuales las familias monoparentales, organización de la rutina diaria, hasta las dudas por la falta de una figura paterna o materna. Entonces, aquí, en este tipo de familias, son los que sienten el vacío, ¿sí? Familia monoparental, ¿sí? La figura paterna que yo copié de mis tíos y por eso me volví un borracho empedernido como ellos, ¿sí? Pues de pronto mi papá hubiera también sido eso. Entonces ahí se crea un vacío en el hijo, porque si es la sola mamá, pues él mira mal. Entonces a ese niño le hace falta la figura materna y entonces se crean vacíos, problemas de duda, siempre con el mismo papá o siempre con la misma mamá. No, entonces es posible que al niño, al hijo, se le generen traumas y dificultades en su formación, en su proyecto de vida. Entonces creo que estos son los tipos de familia, habrán muchos más, pero no nos hubiera alcanzado. Existe otro. Gloria al Señor. Se llama familia en ascenso. Entonces es la que viene o se constituye de progenitores solteros. Somos novios,
hijos, pero usted en mi casa y usted en su casa y yo en la mía. ¿Sí? Así hay ahora ese tipo de parejas. ¿Sí? Entonces, a veces la muchacha por tener un hijo accede a eso. ¿Sí? De todo lo más, la mujer accede a ese tipo. Por la progenitor, sin el otro progenitor. Entonces, él es algo parecido a la madre o al padre soltero. Pareja ya cohabitado nunca, o es decir, una relación permanente, o muchas veces también se da que las mujeres y adquieren hay una cantidad de cosas. Hoy en día también se habla de las parejas del mismo sexo. También ya se le cataloga como familia y así sucesivamente. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Ya para concluir, si voy a concluir. Nosotros tenemos que pegarnos al principio bíblico, ¿sí? Al principio de la palabra de Dios. Concluimos de esta manera. Puede haber muchos tipos de familia. De la familia está establecido por Dios. Recuerde que es relación padre, hijos, esposo, esposa. Dios para tener hijos por inseminación artificial, pues iría en contra del principio bíblico. ¿Sí o no? Porque eso Dios no lo estableció. La adopción pues es más aceptable. Pero ya dentro de la estructura familiar son claros y concretos según la palabra de Dios. Porque Dios le enseña al hombre como esposo cómo tiene que comportarse, ¿cierto? A la mujer como esposa también Dios le enseña cuál es su Dios le establece sus deberes, sus propósitos, diríamos sus funciones, y de igual forma a los hijos, porque el hijo tiene que honrar a su padre, ¿cierto? Obedecer a sus padres y establecer un lazo de hermandad, de fraternidad entre ellos como hermanos, de tal manera que esos roles está claramente establecido en la palabra de Dios. Miembros, es decir, por eso hace un momento hablamos que de pronto esas familias reconstruidas, esas familias extensas, esas familias donde de pronto otros vienen a comentar, puede dañar la relación, puede dañar las establecer o construir esa estructura familiar, sin olvidar que la escritura o la palabra de Dios es la base fundamental. De ahí podemos salir nosotros. El mundo se podrá inventar cosas como las que están hasta ahora inventadas ya, ¿sí? Que se le da rol de familia de pronto a quien bíblicamente uno ve que no es así.
que se le dan atributos, que se le dan opciones, que se dan facultades. Eso lo hace el hombre. Y recuerde que eso fue lo que Moisés le dijo. Había permitido ciertas cosas, pero dijo, en el principio no fue así. Entonces, el principio, la base de la palabra está establecida. Y las leyes, las autoridades, las constituciones que rigen a los países podrán establecer muchas cosas. Pero, mis hermanos, lo que está escrito respecto a la familia. Respecto a esa estructura familiar, no se puede cambiar. Por eso los hijos no pueden mandar a los papás, ¿sí? Por eso el esposo como padre, como esposo, tiene que ejercer un principio de autoridad. Cuando el padre no ejerce autoridad, pues ¿a quién le toca ejercerla? A la mamá. Pero no es la función de ella, Dios no le ordenó eso, ¿sí? Entonces el problema es cuando se invierten los roles. Entonces vamos a encontrar problemas. Así que, mis hermanos, espero que esto nos haya sido útil o nos sea útil, y en el conocimiento y también en la relación familiar, y que tengamos claro que la familia tiene una estructura y que esa estructura se debe respetar, que esa estructura se debe cultivar, y que cada quien dentro de su rol debe cumplir con su responsabilidad.